Por otro lado, los actos de corrupción estuvieron a la orden del día en el país. Desde el reglaje que realizó la DINI a empresarios, periodistas y congresistas, hasta el caso de los narcoindultos en el plano deportivo, la captura de Manuel Burga. Los tentáculos de la corrupción tocaron las esferas de poder en su máxima expresión. Cruzó por la pradera política, por el deporte y las más altas esferas para controlarlo todo. Era enero de 2015 y los flashes, cámaras de televisión y el Congreso, a través de su Comisión de Inteligencia, apuntaban directamente al reglaje irregular de empresarios, periodistas y parlamentarios. Aquí estuvo el 28 de enero y vergonzosa de las operaciones. Tienen que aprender a respetar chuponeo o algo parecido. Durante espíen a los peruanos. Esto no se dio durante el espionaje interno. Eso no nos asusta. Un sistema de espionaje dirigido desde el corazón de la Dirección Nacional de Inteligencia había sido descubierto. Nada nuevo, si no fuera porque en el informe en minoría de la Comisión Investigadora del Congreso se concluía que el presidente Ollanta Humala ordenó comprar directamente un poderoso aparato logístico que permitía interceptar 3.000 líneas telefónicas simultáneamente. La lista de arreglados era larga, pero sin duda el caso más sonado fue el de la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa. Su vivienda en Surco era vigilada por 2 miembros del ejército desde un auto con lunas polarizadas. No voy a parar hasta que note quiénes dieron la orden de este tipo de investigación. El escándalo acabó no solo con la censura de la jefa del gabinete, Ana Jara, y la caída de todo un gabinete, sino con el cierre y reestructuración de la DINI. Aún el Ejecutivo no se sacudía de este vergonzoso capítulo y salía a la luz otra bochornosa denuncia. Esta vez, 2 ministras enfrentadas en una guerra de pañales. Una millonaria compra y posterior pérdida de productos que estuvo bajo la lupa de la Contraloría General de la República. Después de 4 semanas de investigaciones, la Contraloría hizo público un lapidario informe en la famosa compra de pañales. Se había probado que el proceso de adquisición tenía vicios de irregularidad y se determinó además la escandalosa pérdida de 1.300.000 pañales, responsabilidad que increíblemente acabó por recaer en 28 funcionarios y no en las ministras. En el camino, otras de las investigaciones que iba desnudando el rostro más crudo de la corrupción fue la de los narcoindultos. Se conoció que durante el gobierno aprista, 1.167 condenados por narcotráfico agravado y bandas criminales fueron liberados de un plumazo por el expresidente Alan García. Pero firme porque ninguno de ellos, mi querido Raúl, es ilegal. Ninguno de ellos transgrede. Más allá de las cuestionadas liberaciones, el problema era que muchos de los congraciados volvían a las calles a empuñar las armas. En tanto el proceso judicial avanzaba, se iba conociendo cómo era que Facundo Chinguel, presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobaba las conmutaciones de penas en menos de 2 minutos. Con un juicio encima, el Partido de la Estrella también afrontaba el encierro de uno de sus exministros. Aurelio Pastor era detenido y luego liberado, pero no precisamente por este caso, sino por el presunto delito de tráfico de influencias, al pretender favorecer a una autoridad edil en un proceso judicial. Hay otros intereses, Jorge del Castillo ya lo dijo. ¿Intereses políticos? Han habido otros intereses. Conversen con Jorge del Castillo, él ya lo dijo. El Poder Legislativo no estuvo ajeno a las denuncias. 4 congresistas fueron suspendidos en el 2015. Heriberto Benítez, José León, José Luna Gálvez y Víctor Grandes hicieron mal uso de su poder para satisfacer sus apetitos personales.
no me arrepiento de lo que he hecho, lo volvería a hacer y seguiré denunciando jueces y fiscales cuando se porten mal. Y si eso me va a costar una nueva sanción, la admitiré, la aceptaré. Por más que juró inocencia, sus colegas parlamentarios lo suspendieron 120 días por haber interferido en el allanamiento que realizó el Ministerio Público al local conocido como La Centralita. Asimismo, el congresista León fue sancionado por 60 días por haber ocultado su relación con el narcotraficante mexicano Rodrigo Torres, mientras que Víctor Grandes por no impedir el ejercicio de la prostitución infantil en un hostal de propiedad de su madre. Como estos parlamentarios, otros más fueron sancionados por otros problemas personales, ajenos a la corrupción. No había pasado mucho tiempo para que el Consejo Nacional de la Magistratura hiciera noticia, no precisamente por su buen accionar, sino por la crisis que atravesaba. El pleno de ese organismo decidió destituir a Alfredo Quispe Pariona, luego de la cuestionada ratificación con la que se le favoreció y que ocasionó la renuncia del presidente Pablo Talavera, dejando la titularidad al magistrado Guido Águila. Me parece un exceso. Estamos hablando de una decisión o dos decisiones que están fundamentadas y que en el hipotético caso de quien le pueda parecer que esta reconsideración que hemos tenido es inadecuada, hay órganos colegiados que retroceden en sus decisiones. Los tentáculos de la corrupción también asfixiaron al deporte. El año cerró con la captura de Manuel Burga en su casa de Miraflores por los casos de corrupción de la FIFA y Conmebol. El encierro llegó un día después que la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, anunciara nuevas acusaciones de corrupción contra 16 altos cargos y exdirectivos de la FIFA. Esto ocurría a solo unas semanas que la Contraloría General de la República emitiera un informe sobre las acciones irregulares del Instituto Peruano del Deporte en relación a la participación de los atletas peruanos en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. La Contraloría detectó que el IPD permitió la participación de 30 atletas nacionales sin evaluación médica correspondiente, entre las que destaca la maratonista Gladys Tejeda. ¿Hay corrupción al interior del IPD entonces? Supuesta. Y mis evidencias indican unos supuestos ilícitos penales. En el 2015, 3 gobiernos, el de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, fueron salpicados por el escándalo más grande de la historia de Brasil, el caso Lava Jato o Operación Lavado de Autos. El esquema criminal de fraude, licitación de sobreprecios y sobornos incluía al Perú, primero con la construcción de la carretera interoceánica. Nunca en mi gobierno se recibió ninguna coima de ninguna empresa brasilera, de ninguna empresa. Quiero que quede claro. La última encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción de Ipsos Perú, realizada por encargo de Proética, revela que un 78% de la población tolera la corrupción, frente a solo el 21% que la rechaza, e incluso el 7% admite una tolerancia alta. Así de alarmante es la situación en el Perú.